Bien, ahora sí, voy a compartir pantalla. Esto, lo pueden ver bien, ¿no? Ok, Se ve, excelente. claro. Se ve. Bien, como les comentaba, ¿no? Hace rato, como les comentaba ya en el grupo de WhatsApp, igual, vamos a ver este tema que a todos nosotros nos compete, nos interesa y hasta nos debería realmente importar bastante, ¿no? Es un tema que quizás con el tiempo se ha visto distorsionado a la luz de toda la cultura, a la luz de todo el avance tecnológico, a la luz de la misma historia, el mismo círculo en el que todos nosotros vivimos. Yo les quiero hacer una pregunta, a ver, así una pregunta que quizás no respondamos ahorita, pero a lo largo de todos estos estudios que vamos a tener, de todo este discipulado de hombres en el que vamos a ir nosotros aprendiendo cada vez más, respondamos a la misma pregunta. ¿Qué significa ser hombre? ¿No? ¿Se han puesto a pensar qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser imagen de Dios? ¿Qué significa que hemos sido creados a su imagen? Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Incluso podemos hasta responder qué significa ser mujer también. No es necesario serlo para dar una respuesta, porque la Biblia nos da ya un significado, ya nos da una definición de esto. Nos muestra tanto similitudes como diferencias, nos muestra roles distintos. Ya la Biblia nos responde a esta pregunta y en un nivel las diferencias de género son importantes y fundamentales en nuestra misma humanidad como personas, como seres humanos creados. Si no hubiera esa diferencia, la procreación de la raza humana básicamente estaría extinta. O sea, que la procreación de la raza humana depende de que en cuestiones de sexo seamos diferentes. Entonces ahí tenemos un aspecto científico, ¿no? Un hombre tiene un tipo de cuerpo, una mujer tiene otro tipo de cuerpo y estos hechos de la vida no fueron cuestionados durante generaciones, sino hasta ahora, donde se le está atribuyendo a cierto grupo de personas. Es más, ¿no? Está como la carta abierta para que el que quiera definir su sexo y su género lo pueda hacer. Entonces ahí nos damos cuenta de que lo bueno cada vez es malo y lo malo cada vez es bueno. Nos vamos dando cuenta cada vez más con el pasar del tiempo, viendo un poco de historia, analizando un poco las generaciones, de que esto simplemente se ha ido distorsionando, ¿no? De que esto simplemente ha ido cambiando. Los tiempos en los que vivimos, la verdad es que mucha gente, incluso muchos cristianos, están dudando de la idea misma del género como algo dado por Dios. Entonces, de acuerdo con todo este tipo de pensamiento, la propia identidad personal, incluida la expresión del género, es un tanto algo psicológico que la gente ha creído que no tiene nada que ver con la anatomía, que la gente cree y dice, no, si vos pensás que sos así, entonces vos sos eso. Y ahí nos vamos dando cuenta de que constantemente con el pasar de los tiempos, incluso hasta en universidades muy importantes, se está enseñando de que eh, es a criterio personal lo que cada uno quiera definirse. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que responder a estas preguntas se hace cada vez más difícil e incluso hasta imposible. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Y por supuesto, ¿qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? Y si nos vamos dando cuenta con esta pequeña introducción que les voy dando, es muy difícil responder a esto usando un criterio humano, usando un criterio contemporáneo, usando un pensamiento cultural, porque la misma cultura, como les decía, a lo bueno le llama malo y a lo malo constantemente le va llamando bueno. Entonces han aparecido un montón de corrientes nuevas, han aparecido un montón de pensamientos nuevos que lo que hacen constantemente es confundir. Y eso es lo que hace la mentira. La mentira crea confusión. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios, en vez de esclarecer, crea confusión, genera esa confusión. Porque solamente la palabra de Dios es la única capaz de impartir conocimiento en cuestión de sabiduría, en cuestión de fe práctica, en cuestión funcional de nuestra fe, de aquello que nosotros decimos creer, ponerlo en la práctica. Solamente la palabra de Dios es la única capaz de poder instruir al hombre en justicia, dice, la única capaz de exhortar, de instruir, de redarguir.
es solamente la palabra de Dios. Las mujeres, por ejemplo, por un lado, si ustedes se dan cuenta, a ver, vayamos viendo desde bien niño cómo funciona y cómo ha ido funcionando los mismos hombres y mujeres. Un niño, desde bien pequeño, naturalmente tiende a jugar con qué cosas o tiende a hacer qué. A ver, ¿quién me puede responder? En su naturaleza de un niño está qué. Un niño hombre, ¿qué se les ocurre? Nada, no se les ocurre nada para... La En, pelota, algo que tenga que ver con correr, ¿no? sí, exacto, Agilidad, fuerza, algo así, ¿no? exacto. Por ejemplo, los niños, los hombres, tienden más a crear, ¿no? A crear casitas, a crear cosas, no sé, a jugar con lo que tenga que ver con edificar algo, con darle forma a algo. Son vistos normalmente como menos emocionales en un principio, ya cuando el niño crece y se hace hombre, son vistos como el principal sostenimiento de las familias en sus hogares, son personas más enfocadas en sus profesiones, están más interesados en hacer deporte, entonces son los que inician las relaciones con las mujeres eso es lo que se espera, ¿no? Eso es lo que se espera de ellos, eso es lo que vamos a ir viendo nosotros ahora. Las mujeres, por otra parte, son vistas como seres más relacionales, son personas más emocionales, enfocadas más en el hogar, en el cuidado, en la crianza de los niños. Tienden a construir la mayoría de relaciones, de los voluntariados en el cuidado de las personas de escasos recursos, de la caridad, tienden a ser menos agresivas que los hombres. Entonces, eran las que respondían en sus relaciones con los hombres, las que sentían que eso era lo que se esperaba de ellas. Entonces, de cierta forma, si nosotros decimos hombre, mujer, niño, niña, ya tenemos un chip en nuestra cabeza predeterminado de cómo deberían ser cierto tipo de personas. Entonces, Gerson se salió, sea lo que sea que nosotros pensemos acerca de estas expectativas, los tiempos han cambiado. Hoy en día todos los principales partidos políticos presentan a mujeres en papeles cada vez más prominentes. Cada vez más directores ejecutivos, gerentes generales, líderes de empresas femeninos son más comunes y las mujeres son más alentadas a ascender, no solamente en una escala corporativa, ¿no? Sino también en las oportunidades laborales, en la creación de las familias, en las visiones personales. Luego vemos el ascenso del niño al hombre, donde está en una temporada de la adolescencia, donde los hombres ya no salen de casa, se quedan se quedan en la familia, establecen familia. Es más o menos como que, ¿por qué molestarte con tu esposa con una hipoteca cuando podés vivir con tus padres? Cuando puedes vivir jugando todo el tiempo, cuando puedes vivir yendo de fiestas cada fin de semana. Entonces, mi propósito al mencionar estos estereotipos culturales y cambios profundos que la misma sociedad ha ido generando a lo largo del tiempo, no es apoyar ninguna de las visiones en particular con respecto a los estereotipos que yo les acabo de decir, sino simplemente hacer observaciones. Mi objetivo ahorita es ilustrar que en nuestra cultura no es fácil responder a la pregunta ¿qué significa ser hombre? O sea, no es fácil desde nuestra cultura responder a esa pregunta o qué significa ser mujer, digamos. Y muchos protestan que estas preguntas son anticuadas. Es como que, ¿por qué tenés que responder a qué significa ser hombre? ¿Por qué la pregunta no es otra? Eso es lo que la cultura misma, ¿no? Ha ido inculcando. Aquí está el grande pero nosotros no somos como la cultura. Nosotros no somos como la sociedad y no deberíamos serlo, es lo que se espera a nosotros como cristianos. Entonces, como cristianos, es nuestra tarea entender el tema del género y los roles de los hombres y las mujeres de la misma manera en que respondemos al resto de las preguntas centrales de la vida, mirando a la palabra de Dios. Esa es nuestra tarea en cuestión del tema del género, de los roles tanto de hombres como de mujeres, responderlos a la luz de la palabra de Dios. Y eso
Perdón, me está hablando Hiroshi. Ya. Entonces, eso es lo que esperamos hacer durante las próximas veces que nos vayamos a juntar. Mirar las preguntas sobre el género a través de un lente bíblico, con ojos bíblicos, y entonces poder recién llegar al final de todo esto y poder responder con certeza lo que significa ser hombre. Así que en primer lugar, permítanme explicarles que la palabra género, ahorita en la actualidad, algunos la distinguen al sexo, que es solamente biológico, del género, que incluye aspectos culturales. El género incluye aspectos psicológicos, conductuales de la masculinidad, de la feminidad, y en ciertas ocasiones puede ser útil reconocer las distinciones entre hombres y mujeres, entre incluso, más importante que eso, distinguir también lo que es el sexo y lo que es el género, especialmente cuando se habla de personas no creyentes, personas que no son cristianas. Pero lo que quiero yo argumentar hoy día, hoy que nos estamos reuniendo, es que el género es algo mucho más amplio que incluye el sexo de nuestros cuerpos, también se extiende a las disposiciones que Dios mismo nos ha diseñado para tener como hombres y mujeres. Entonces, algunos aspectos del género son simplemente culturales, algunos aspectos del género no provienen de Dios, no vienen del diseño de Dios. Por ejemplo, un aspecto cultural que no proviene del diseño de Dios es vestir a los niñitos de color azul y a las niñas de color rosado. Ese es un aspecto cultural no diseñado por Dios, pero hay algunas facetas del género que son netamente innatas a cómo Dios nos creó. Y eso es lo que vamos a aprender y a repasar, y cada uno de nosotros vamos a poder explorar esta misma idea a lo largo de todo este tiempo. Entonces, yo creo firmemente que la única guía para poder responder a todas estas preguntas con todo este preámbulo gigantesco que les acabo de dar es la palabra de Dios. Sí, la única capaz de hacernos cambiar de opinión no soy yo, no es mi capacidad de hablar, no soy yo el que les va a hacer cambiar de opinión si es que piensan diferente, ni les va a dar la razón si es que piensan así y como debe ser, es la palabra de Dios. Entonces, hoy día capaz sea un poco más pesado que los otros días porque vamos a establecer una enseñanza bíblica en base a principios bíblicos, en base a versículos. Es por eso que la única forma de responder a esto es acercándonos a la palabra. Ahora, eso es lo que muy pocas personas hacen, responder a preguntas culturales a través de la palabra de Dios. Y quizás eso es lo más complicado, ¿no? Porque alguien te pregunta algo y vos siempre tratás de responderle en base a un criterio propio, creado, en base a una educación que tuviste y en base a la crianza que te dieron. Sin embargo, lo que nosotros debemos hacer constantemente es responder a los problemas y a las dudas culturales con una perspectiva bíblica, porque ante todo somos cristianos. Es más, me gusta esta frase: antes de ser cruceño, antes de ser colla, antes de ser boliviano, antes de ser de cualquier otra nacionalidad, somos cristianos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, responder a cuestiones de la masculinidad, de la feminidad, de la política, de la religión, de la economía desde un aspecto cristiano. Ya seamos solteros o seamos casados, ya seamos jefes o empleados, ya seamos un miembro de la iglesia, un pastor, un líder, alguien nuevo, lo que estamos hablando hoy día tiene que tener implicaciones para nosotros, aunque esas implicaciones puedan ser diferentes dependiendo de las relaciones y de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuál es el esquema que hoy día vamos a ver hoy en esta noche? Este es el esquema. Si quieren, sáquenle una captura, si quieren, escríbanlo, se los voy a pasar, pero a lo largo de lo que nosotros vamos a ir viendo hoy, esta noche, es esto. Y ya antes de pasar, creo que es muy importante recalcar, ¿no? De que aquí es donde nosotros vamos. Básicamente estas lecciones vamos a dedicarle tiempo a buscar ciertos textos bíblicos que desarrollen una imagen de la masculinidad bíblica. Luego
nos vamos a centrar en dos maneras en particular de pensamiento, en las que podemos entender de manera, o sea, en las que vamos a poder entender de manera equivocada la enseñanza de la Biblia sobre el género. Por un lado, la homosexualidad y por el otro lado, rechazar la idea del género dado por Dios. Son dos cosas muy importantes y son problemas culturales que se han ido generando por una desviación de la palabra de Dios. Tanto la homosexualidad como el rechazo a la idea del género dado por Dios son dos de las maneras equivocadas eh, con respecto a esto. Después de esto, vamos a pensar en los papeles tanto del hombre como de la mujer. Nos vamos a centrar específicamente en el hombre, en los roles, en los papeles del hombre en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Y ya vamos a pasar más tiempo a lo largo de todos estos estudios, entrando a fondo, pues no en todos estos textos bíblicos. Así que lo que quiero hacer hoy es establecer esto. Esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo prácticamente de todos los estudios, el mismo orden: creación, caída, la redención y la consumación. Y, y pasando al primer punto, con respecto a la creación, creo que si nosotros queremos hablar acerca de hombre, acerca de mujer, acerca de la creación, creo que el texto clave, el libro clave es el libro Génesis. Desde el principio, Dios ya estableció esto, la creación. Entonces vamos aquí por si acaso, chicos, la mayor parte de este estudio de hoy lo vamos a pasar en la creación, profundizando un poco más acerca de la creación. Después el tema de la redención, la caída, la redención y la consumación va a ser un poco más corto, pero aquí va a ser un poco más pesado, así que les pido paciencia, porque el orden de la creación es fundamental. Tenemos que entender primero el orden de la creación para todo el tema del género. Entonces, ¿quién me quiere ayudar leyendo este versículo? El que está acá, el de Génesis 1, 26 al 27. Se los di de tarea para que leamos. ¿Quién lo Yo lee? lo leo. Métele. Génesis 1, 26, 27, ¿no? Sí. Ok. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Me encanta este pasaje y no había un pasaje, la verdad, más claro para empezar describiendo que la humanidad viene de Dios. Él, por si acaso, Dios no tenía que crearnos, no era una responsabilidad que él tenía, no era, o sea, no tenía que crearnos, pero lo hizo. Y el hacernos, dice que le trajo alegría, le trajo un deleite en el que él se gozó, dice que nos hizo varón e hizo a hembra. El versículo 31, si ustedes lo leen, el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. O sea que se gozó, se alegró de habernos creado. El género entonces, es decir, la masculinidad y la feminidad, es una idea que él mismo impartió y él es infinitamente sabio. Entonces, si él que es infinitamente sabio, todo perfecto, impartió esto desde un principio, entonces eso debe ser lo correcto. El género es parte de un diseño, es parte del diseño de Dios. Ahora tenemos que recalcar y señalar que los cristianos, nosotros, en ciertas ocasiones no estamos de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, ¿no? Muchas veces no nos gusta lo que dice la Biblia. Y es porque muchas veces va en contra de lo que queremos creer. Y hay dos perspectivas principales con respecto a la enseñanza de la Biblia acerca del género. Y son estas que están acá. Estas son las dos principales perspectivas sobre la enseñanza de la Biblia acerca del género. Uno tenemos por un lado el igualitarismo y el complementarismo. Quizás hayan escuchado de esto. El igualitarismo, como dice aquí en la diapositiva, sostiene que Dios creó a los hombres y a las mujeres como iguales en todos los aspectos.
O sea, en todos los aspectos. Eso es el igualitarismo. Ahora, el complementarismo, por otro lado, sostiene que el hombre y la mujer fueron creados por Dios como iguales en cuestión de dignidad, de valor, esencia y naturaleza humana, pero tienen roles diferentes. Eso quiere decir que tanto hombre como mujer, delante de los ojos de Dios, en cuestión de valor, son los dos valiosos. Tanto hombre como mujer, no es de que Dios diga, para mí es más valiosa la mujer, diga, o el hombre. No, somos igualmente valiosos para Dios, pero tenemos distintos roles. Y eso es lo que yo quiero recalcarles, que de aquí en adelante, no sé, a ver, una pregunta. ¿Cuántas personas han ustedes escuchado hablar con respecto a esto? De que en todos los aspectos hombres y mujeres son iguales y que no hay algo que los diferencie. Capaz que sí, han escuchado. Yo he escuchado eso bastante, incluso hasta de ciertos primos que tratan de defender ciertas ideas y dicen, no, no, que somos iguales en todos los aspectos, tanto de roles como en todo lo demás. Si la mujer quiere hacer esto, que lo haga; si el hombre quiere hacer esto, que lo haga. Y el problema de eso es de que en lo que respecta a la iglesia, Dios estableció también un orden en la iglesia, un orden de cómo la iglesia debe funcionar bajo un aspecto, un parámetro bíblico, de cómo el hogar tiene que representar, de cómo un matrimonio tiene que representar lo que es a la iglesia y a Cristo. Entonces, el igualitarismo, como les mencionaba, dice de que todos somos iguales y punto final. O sea que el igualitarismo dice que Génesis 1, 26 al 27 que acaba de leer Son Jin, dice que no hace ninguna distinción entre mujer y hombre, en la medida en que ambos están hechos igualmente a imagen de Dios. Ambos tienen la misma responsabilidad e diferenciadamente ambos gobiernan sobre su creación, de que tanto hombre como mujer, sin diferencia, gobiernan la creación. Por un lado, igualdad de esencia, ser, y por otro lado, igualdad en funciones y roles. Un complementarismo, por otro lado, como les he mencionado y como está aquí escrito, sostiene que, como vamos a leer en Génesis 2 más adelante, al hombre se le dio una responsabilidad diferente sobre su esposa. O sea, una autoridad amorosa sobre su esposa, y la mujer debía ofrecer una ayuda voluntaria, alegre y sumisa al hombre. Esto no quiere decir, obviamente, de que la mujer tenga pues que callarse y no opinar nada y someterse. Al contrario, es una sumisión sacrificial, tanto así como el hombre tiene una responsabilidad de amarla y cuidarla. La mujer tiene una responsabilidad de respetarlo y honrarlo y someterse voluntariamente. Porque ese es el orden que Dios creó. Así es como debe funcionar. Vamos a profundizar más adelante sobre este mismo punto. Génesis, el versículo que está aquí puesto en la diapositiva, deja, si ustedes se dan cuenta, deja en claro que los hombres y las mujeres son igualmente creados a imagen de Dios. Eso está claro, ¿no? Tanto hombres y mujeres son creados a imagen de Dios. Son iguales y completamente humanos los dos. Un hombre no es más humano por ser hombre, ni una mujer es más humana o menos humana por, por ser mujer. No, sin embargo, como vamos a ver en un capítulo después en Génesis 2, su humanidad, la humanidad del hombre y la mujer, se expresa de manera diferente, en una relación de complementariedad. O sea que los papeles, los roles, las funciones del hombre y la mujer se complementan. La función del hombre y la función de la mujer se complementan, no son iguales, sino que según lo que fue creado el hombre y la mujer diferentes, se complementan entre sí. Vamos a establecer eso desde un principio. Entonces, no, yo, por si acaso, yo les voy a enseñar la posición del complementarismo, ¿ok? No porque yo crea que es conveniente o me guste más esta postura que las otras, no porque yo piense que esta idea va a atraer a más personas a la iglesia o a la pequeña familia,
Yo creo en esta posición, yo creo en esto, y por si acaso, si ustedes piensan diferente, díganlo, porque estamos aquí en realidad para conversarlo, para charlarlo, para discutirlo, para aprender juntos. Entonces, yo enseño esta posición no solamente porque piense que es la correcta, sino porque es buena. Es una posición que le da la gloria a lo que Dios hizo, al orden que Dios estableció. Es una idea que trae vida, que trae salud, que trae alegría a la familia, a la iglesia, a las relaciones, al trato entre hombres y mujeres. Entonces, obviamente esto no significa que si ustedes piensan igual está mal, sino que vamos a ir aprendiendo todos juntos. Entonces, ahora sí, veamos y vayámonos a Génesis 1 de nuevo, a responder la pregunta que les hacíamos en un comienzo. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿Quién se anima a responder que fuimos creados a imagen de Dios? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Somos creados a imagen de Dios. Ya, yo quiero hablar. Dale. Ya, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Ya. Bueno, como dice la palabra de que somos creados a imagen y semejanza de un Dios perfecto, entonces quiere decir que si Él nos creó como para que podamos ser perfectos igual que Él, para que seamos igual a semejanza igual que Él. Ya. ¿Quién No más? sé, no sé si me entiende más o menos mi punto. Sí, sí. Puede ser que también, o sea, tenemos atributos de él, digamos. En eso yo pensaría que se refiere a lo que semejanza, digamos. ¿Quién piensa otra cosa? Bueno, muchos pensamos de que nos cree a su imagen. Bueno, yo así pensarlo humanamente, muchas veces pensaba, tal vez nos creó en nuestra forma física muy parecidos a él. Eso es lo que pensé como humano. Ya. Bien. Ok, nosotros estamos comenzando acá, ¿no? Esto es buenísimo. Miren, si ustedes se dan cuenta, la Biblia no comienza Génesis con las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? No comienza diciendo que somos diferentes, sino comienza con nuestra igualdad. Dice que ambos, hombres y mujeres, somos creados a su imagen. Esta es una verdad eh, de toda la humanidad, ¿sí? De todos los hombres y de todas las mujeres somos creados a imagen de Dios. Ahora, nosotros no podemos limitar el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios a simples respuestas que podamos dar. Pero para responderla, vamos a ocupar estos tres aspectos acá, para responder a eso, a de que somos creados a imagen de Dios. Un aspecto estructural de haber sido creados a su imagen y a su semejanza nos indica quiénes somos. Dice que somos seres según la semejanza de Dios. El versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay un aspecto estructural, la semejanza, según la semejanza de Dios. Un poquito para que quede clara esta idea. ¿Somos igual que los animales? No, no somos como los animales, sino que somos como Dios. Somos creados para ser seres relacionales. Podemos pensar, perdón, seres racionales, porque podemos pensar. Nosotros fuimos creados con una voluntad, tomamos decisiones en base a esa voluntad, de una forma voluntaria. Nadie nos obliga, nadie nos pone una pistola en nuestra cabeza. No,
Podemos pensar, podemos tomar decisiones, podemos razonar esas decisiones. Somos seres con una moral, sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Somos seres creativos, podemos crear con nuestra cabeza, con nuestra mente, con nuestras ideas, con nuestra voluntad. No somos exactamente como Dios porque Él es eterno, nosotros somos finitos. Él es todopoderoso, nosotros no lo somos, no somos todopoderosos. Él es perfecto, nosotros no lo somos claramente, pero nos parecemos mucho a Él porque Él es una persona y nosotros somos también personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Él se desenvuelve de una forma, nosotros nos desenvolvemos de una forma. En segundo lugar, podemos responder a esta pregunta a través de un aspecto funcional, o sea, la función con la que nos creó, lo que estamos llamados a hacer. Y es aquí, por ejemplo, en este segundo aspecto, que si nosotros vemos el versículo 26, dice, hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Si comenzamos acá y continuamos con el versículo 26, miren lo que dice el versículo, el versículo 26 dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todos los animales y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le está dando una función a lo que estábamos llamados a hacer. El versículo 28 dice algo con respecto a esto. Igual dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De nuevo, no solo somos como Dios, se supone que actuamos como sus representantes. Somos representantes de su imagen. Así como un espejo refleja cuando nos vemos, así nosotros como un espejo reflejamos la imagen de Dios, su semejanza. Adán y Eva son los primeros representantes. Ellos fueron creados para representar perfectamente la imagen de un Dios perfecto. Vamos a ver más adelante la caída que ocurre con todo esto, pero para responder la pregunta de qué significa ser imagen de Dios, veamos los otros puntos de vista, porque también somos seres relacionales. Varón y hembra los creó. En el capítulo 2 vamos a responder eso. Vamos a ver de que no era bueno que el hombre esté solo. Por eso es de que dice de que lo durmió, de la costilla le sacó una costilla, lo hizo al hombre, de aquí debajo del brazo. Entonces, no era bueno que él esté solo. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que interactúa con sus hijos, que interactúa con su creación. Un Dios que existe como tres personas en perfecto amor y armonía. Es un Dios que se relaciona con lo que él creó. De esa forma, Adán y Eva y nosotros existimos a su imagen para relacionarnos en amor con Dios y con otras y con nuestros semejantes, con otras personas, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con los otros cristianos. Entonces, en ninguna parte de la Biblia dice que la Biblia, o sea, perdón, en ninguna parte dice la Biblia que los hombres son más imagen de Dios que las mujeres. Dice que ambos somos imagen, tanto hombre como mujer. Entonces, desde la primera página, desde el primer libro, desde el primer capítulo, ya la Biblia se opone a todo tipo de error cultural que estamos creyendo ahora. Ya la Biblia se opone a todo tipo de creencia que vaya en contra de esto. Desde un inicio, nadie debe sentirse orgulloso o superior porque es hombre. Y nadie debe sentirse inferior o decepcionada por ser mujer. Si Dios nos ve como iguales en valor, eso establece para siempre la cuestión del valor personal. Somos valiosos, no por ser hombres o mujeres, somos valiosos porque somos creados por Dios. Somos valiosos no porque tengo más plata que otras personas, no, soy valioso porque me compraron con precio de sangre. No soy valioso por cualquier otra cosa, soy valioso solamente por estar en Cristo.
En Él está mi plenitud, en Él está mi gozo, en Él está mi valor, en Él y solamente en Él. Entonces, ahora nosotros llegamos al libro 2, Génesis 2. Imagínense, véanlo de esta forma. Creo que lo puse en esta diapositiva. Sí, miren, si Génesis 1 nos muestra así la visión de Google Earth, de Dios como un creador, Génesis 2 nos muestra las calles, nos muestra a un Dios personal, nos muestra algo más de cerca. Génesis 2 nos muestra, o sea, nos metemos ya al sexto día de la creación, vemos cómo se desarrollan los acontecimientos. Y vean lo que dice Génesis 2, versículo 15. ¿Lo querés leer vos, Lucky? ¿Estás con tu Biblia? Génesis 2, versículo 15. Ya, a ver. Y vos, Gerson, buscá del 18 al 24, después de Lucky. Lo leo, ¿no? Sí, por favor. Ya. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vos, Gerson, porfa, léelo el 18 al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas que Adán no salió ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Increíble, increíble. Yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo en que la mujer es igual, es su igual, pero también pueden observar a que Dios también hizo a uno la cabeza y el otro su ayudante. ¿De dónde saco yo esta idea? Esta idea la respalda la misma Biblia. Vemos de que Dios puso primero al hombre en el huerto. O sea, antes de que Eva fuera creada, Dios puso al hombre. ¿Cuál es este otro todavía? Vemos de que eso es lo que nos muestra. Dios puso primero al hombre en el huerto. Dios encargó al hombre para que trabajara en ese huerto y lo cuidara y se enseñoree de todos los peces y las aves y las bestias. Dios le dio al hombre, a Adán, la autoridad para nombrar animales. O sea que Adán le puso nombre a los animales. Después de eso, Dios creó a la mujer después del hombre, literalmente del mismo hombre, de su costilla, dice, de su carne. Dios da a Adán la autoridad de nombrarla aquí como su esposa. A su esposa la llama mujer varona. Y en Génesis 3 recién la llama Eva. Y luego vemos de que la mujer fue creada con el propósito de ser ayuda para el hombre. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ayuda idónea le voy a hacer para él. Y me gusta esta parte, porque estamos aquí seguros ya de que lo que Dios creó, lo creó de cierta forma, con un cierto orden. Nosotros vemos de que Dios puso al hombre primero, como les acabo de mencionar, como está aquí en la diapositiva. Vemos de que Dios creó a la mujer después del hombre. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña que este orden de la creación implica diferentes papeles para los hombres y las mujeres. Por ejemplo, en un libro que ya hemos estudiado en la pequeña familia, en 1 Timoteo 2, que más adelante igual lo vamos a mencionar en otro día, vemos a Dios dándole a Adán, perdón, vemos cómo en 1 Timoteo 2 ya se establece cuál debe ser el orden en una iglesia, cómo debe funcionar, cómo deben orar los hombres, cómo deben comportarse las mujeres, quién es el que debe enseñar, quién es el que debe enseñar en público, enseñar en lo privado. Vemos ya un orden establecido en 1 Timoteo 2, con diferentes papeles para hombres y mujeres. Y eso es importante, eso es importantísimo. Entonces, esto nos lleva a
a un punto muy importante. La diferencia en el rol, como dice aquí, la diferencia en el rol no equivale a diferencia de valor, de estatus, importancia o dignidad. Dios a veces ayuda a su pueblo, pero eso no significa que Él sea menor que su pueblo. No porque Él nos ayude en ciertas ocasiones significa que Él es menor que nosotros o menos importante. Del mismo modo, la mujer es creada como una ayudante, como una ayuda idónea, como un complemento, como algo que le falta al hombre. Pero eso no quiere decir que ella es inferior al hombre y tampoco quiere decir que el hombre es superior a ella. El rol y el valor son cosas totalmente diferentes. El valor que tenemos como hombres y mujeres en Cristo es igual. Es Cristo nuestro valor. Eso quiere decir que si hombres y mujeres estamos en Cristo, somos cristianos, lo que nos da valor es Cristo. No es ser hombre o ser mujer, es Cristo. Es ese mismo Cristo el que nos da roles distintos por ser hombres y mujeres. Incluso, si nosotros vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes. Tienen roles diferentes. El Padre y el Hijo son eternamente iguales en su ser, en esencia, en valor. Sin embargo, desempeñan papeles diferentes. El Hijo se somete al Padre. Jesús obedeció la voluntad del Padre. Y eso no lo hace menor. Eso no le quita divinidad. No porque Jesús se haya hecho hombre, quiere decir que Él sea menos que el Padre o que sea menos divino. Y ahí vemos que hay distintos roles. El Espíritu Santo tiene la función de que, ¿para qué vino el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el rol del Espíritu para morar Santo? para morar en nosotros. Ya, pero ¿qué es lo que Él hace antes de morar en nosotros? Solar. Perdón, ¿Digital o José? Esto está en Juan 16, si no me equivoco. Dice que el Espíritu Santo vino para convencer de pecado, de juicio y de justicia. Mira, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, del 9 al 11. Entonces ahí nos damos cuenta de que la función, el rol, el papel del Espíritu Santo es diferente al del Hijo. El Hijo vino a pagar el precio. El Hijo vino a tomar el pecado que nos correspondía pagar. El Hijo. El Padre fue el que diseñó el plan. El Padre fue el que orquestó este plan increíble. Entonces ahí nos damos cuenta de que son papeles diferentes. Es el Padre que intercede por nosotros. Entonces, y ahí, por ejemplo, no quiere decir de que uno sea menos que el otro. Simplemente son roles distintos. Ahora sí vayámonos al otro punto, que este punto es más corto. Y tiene que ver con el gran pero, ¿no? Hay un pero dentro de todo esto increíble que acabamos de mencionar, de que todos somos valiosos en Cristo, de que tenemos la misma dignidad y todo esto. Y obviamente este pero, el pero de la caída, el pero del pecado, el pero de que trágicamente Adán y Eva desobedecieron a Dios y por tanto, como ser representantes de Dios, esto es importantísimo. Adán y Eva fueron creados hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios como representantes de la creación. A ver, les hago una pregunta. ¿Alguien sabe lo que es un representante legal? ¿Alguien sabe? Quiero ocupar esta analogía para poder explicar también lo que son Adán y Eva. ¿Alguien sabe lo que es un representante legal? Ya pues chicos, ¿saben o no saben? Yo sí. A ver, explícanos, Lucky, por favor, ¿qué es un Es representante? aquel que defiende al
al que representa. No, va por ahí, pero no. Luquisito, porfa. O sea, bueno, normalmente después en las empresas, digamos, o sea, el representante legal es como que la persona que legalmente está vinculada, representando normalmente a una empresa, digamos, ¿no? Entonces sale su nombre que está, o sea, para temas Ojo, legales, digamos, está representando, dando su nombre, la cara, digamos, por la empresa, por la institución. Entonces, cualquier cosa más o menos, él va a estar implicado, digamos, entonces, representante. Exacto. Imagínate que el de contabilidad, imagínense, ¿no? Que el de contabilidad, malverse fondo, ¿no? Haga doble planilla, saque plata, haga algo corrupto. El representante legal es el que va a pagar las cuentas. Si llega una citación de parte del Ministerio de Trabajo, si llega una citación de parte de la Caja Petrolera de Salud o la Caja Nacional o de algún ente gubernamental, es el representante legal el que va a estar implicado, no es el de contabilidad. El representante legal ya es el encargado de analizar y de verificar todo esto, pero es el encargado de dar la cara, de representar legalmente. Eso quiere decir de que si al representante legal se le imputa una condena, la condena va sobre él. Si al representante legal de una empresa se le imputa malversación de fondos, es él el que va a pagar. No son todos los demás empleados que van a ir a la cárcel, es él. Por más de que él no haya hecho nada malo, él es el que va a dar la cara. Por eso es que el representante legal tiene que velar porque todas las cosas sean excelentes, sean súper bien, sean súper transparentes. Porque él es el que va a velar, él es el que va a dar la cara. Ahora, imagínense eso. Adán y Eva son nuestros representantes. Ellos son los representantes. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, todos nosotros también pecamos porque ellos nos representan. Como ellos desobedecieron, toda la creación desobedeció. No solamente las personas, por si acaso. Adán y Eva no solamente representaban a las personas, representaban a toda la creación, todo lo que Dios creó en 6 días, todo lo que Él dijo que era bueno, agradable, todo eso por causa del pecado de Adán y Eva, por causa de su desobediencia, toda la creación gime, dice Romanos 8, dice que gime aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación gime, toda la creación cayó en este pecado. Entonces, es como eh, si ellos, otra analogía para entenderle a esto de una forma mucho más clara, un embajador de las Naciones Unidas no siempre es el presidente, no siempre es el mandatario, la autoridad máxima. A veces es simplemente un diplomático, un doctor, un abogado. Entonces, ese diplomático representa a todo un país. Ese diplomático habla en las Naciones Unidas, en las sesiones, en las asambleas generales, representando a toda una nación, a todo un pueblo, a toda una gestión gubernamental, a toda una necesidad. Entonces, él habla en nombre de todo un país. Adán y Eva hablan en nombre de toda la creación. Cuando ellos se equivocaron, cuando ellos desobedecieron, todos nosotros caímos juntamente en lo mismo, porque ellos nos representan. Entonces, cuando Dios lo castiga, nos castiga a toda la creación. Y eso es lo que nosotros vemos en estos versículos de la caída. Dice Génesis 3, vámonos a Génesis 3, versículo 16. Despuésito de que hayan pecado, después de que a Eva haya comido el fruto prohibido, dice el versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Y miren esta frase, yo la voy a marcar. Dice,
y tu deseo será. Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta frase, tu deseo será, es, no sé cómo decirlo, es un deseo de robar autoridad y control, de ocupar tu lugar. Este deseo no transmite un amor puro, un amor incondicional, un amor inocente, sino es un deseo de usurpar autoridad, de quitar control, de yo tomar tu lugar. Por eso es que, en contraparte, se observa el del esposo. Es como que observa que su deseo será en contra de su esposo. Y eso es lo que ocurre con el pecado que entró en la humanidad. Ese pecado introducido en la humanidad por causa de la desobediencia de aquellos que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, perturba, distorsiona el diseño creado por Dios. Distorsiona las funciones, los roles, los papeles, el aspecto estructural en el que nos envolvíamos. Todo está contaminado por el pecado. Las relaciones apropiadas entre hombres y mujeres establecidas por Dios desde un inicio por causa de esa desobediencia, ahora están distorsionadas. Y con el pasar del tiempo, mientras las personas están cada vez más en sus delitos, muertas en sus delitos y pecados, es de que todo esto está cada vez más contaminado. Por eso es de que constantemente lo bueno es cada vez más malo y lo malo es cada vez más bueno. Por eso es de que darle cada vez más control sobre sus vidas a una generación que está lejos de los caminos del Señor es la peor decisión. Es literal como darle navaja a un mono. No sabes qué va a hacer, no sabes qué va a disparar, no sabes para dónde va a volar. Entonces, el pecado es eso. ¿Y qué significa todo esto, no? De acuerdo con Génesis 3, versículo 16, la mujer tiene ese deseo de usurpar la autoridad dada al hombre en la creación, llevando al hombre, por otro lado, a gobernar a la mujer en lo que puede ser una forma equivocada, una forma errónea. El hombre puede gobernarla usando la fuerza y eso está mal. Puede hacerlo injustamente de una manera abusiva o aferrándose a los caminos del Señor de una manera sacrificial y afirmativa. La caída en Génesis 3 presenta esa distorsión de los roles que habíamos hablado anteriormente. ¿Se acuerdan? Estos roles acá. Un aspecto estructural, funcional y relacional por causa de este pecado que entró en la humanidad ha sido distorsionado totalmente. O sea, nosotros mostramos esa imagen de Dios, ese aspecto estructural, ese aspecto funcional y relacional, pero lo hacemos de una manera equivocada, de una manera imperfecta, porque lo que hacemos de este lado de la eternidad, de este lado de la vida, está contaminado y manchado por el pecado. Como cristianos nosotros, no debería sorprendernos la confusión que existe en el mundo. Nosotros como cristianos no deberíamos quedar tan asombrados de ver cómo el mundo está tan confundido y equivocado, especialmente con respecto al género y a la sexualidad, porque tenemos una perspectiva bíblica que va en contra de la cultura. Somos seres contraculturales. La Biblia enseña que la creación está maldecida por el pecado. Y esta es una de las doctrinas más verificables. O sea, vos podés verificar cómo es de que la creación está maldecida. Rodrigo, a ver, ¿vos cómo podrías verificar que la creación está maldecida por el pecado? Esto es netamente verificable. O sea, yo te puedo decir así, está maldecida la creación por el pecado a causa de esto, por esto y por esto. No, no entendí, Paulito. Ya, no sé si alguien me puede ayudar igual. Hay ciertos ejemplos que nosotros podemos dar que afectan a la creación de Dios como resultado del pecado. O sea, la creación está maldecida por el pecado.
¿Cuáles son los resultados o los efectos de esta maldición del pecado sobre la creación? Ya dijimos uno, Que confusión. Según la Biblia, No, según los ejemplos mismos de la cultura, de la sociedad, del pasar de los tiempos. Uno, por ejemplo, es la confusión de lo bueno y lo malo. La gente está confundida. la manipulación, digamos, ¿no? La Del mentira. conocimiento. La mentira, La manipulación. confusión. ¿Qué más? Las enfermedades es causa del pecado. La enfermedad es causa del pecado. El Nuestras, desorden, nuestras acciones, nuestro ego. ya, nuestra conducta, nuestra forma de actuar egocéntricamente, Envidia. O cosas así, cómo la envidia, Todo. los deseos engañosos, todas estas cosas y muchas más, las guerras, la corrupción, el egocentrismo, todas estas cosas son resultados del pecado. Es por eso que la palabra dice que la creación gime y espera la redención de nuestros cuerpos. O sea que la creación que está caída y corrompida por causa del pecado, espera en su momento la redención. Espera ser redimida, salvada, rescatada. Mientras que ahora, antes de que seamos redimidos y rescatados, antes de que se efectúe la segunda venida de Cristo para recoger a su iglesia, antes de ese tiempo, tenemos que vivir de este lado de la vida afrontando las consecuencias del pecado. O sea, que cuando nosotros escuchamos acerca de cierto grupo de personas, de ciertos chicos que están convencidos de que en el fondo son chicas y viceversa, chicas que están convencidas de que son chicos, nos entristecemos, pero no nos sorprendemos, porque es una consecuencia del pecado. Y eso no debería sorprendernos. O sea, no debería sorprendernos, porque la Biblia nos advierte y nos dice de que con el pasar del tiempo, esto va a ir en aumento. Como cristianos, nosotros tenemos que estar equipados, preparados para dar defensa a nuestra fe ante cualquiera que demande respuesta de eso. Tenemos que estar preparados para responder con amor, con compasión, con misericordia, predicando el evangelio, predicando la verdad. Pero así es como tienen que ser las cosas. No sé si se ponen a pensar, es una consecuencia del pecado que digamos así. Pero gracias a Cristo, gracias a Dios, la caída no es el fin de la historia. O sea, gracias a Dios, Dios no nos dejó en nuestros pecados, sino que mandó a Cristo. Y ahí entramos a a este tercer punto. Cristo, la redención en Cristo. Pasamos a este tema que para mí es uno de los temas más gloriosos, más importantes y más crucial. La Biblia presenta a Cristo como el segundo Adán. Imagínense, el primer Adán pecó y todos en Adán caímos, ¿no es cierto? Adán desobedece y por ser nuestro representante todos caímos juntamente con él. Pero la Biblia presenta a Cristo como el segundo Adán, el hombre nuevo, el hombre perfecto, el nuevo representante de la humanidad, aquel Dios que vino a hacerse hombre para que todo aquel que en él creyese no se perdiese, sino que tenga vida eterna. Él es la imagen del Dios vivo en el sentido más real y pleno posible. Colosenses dice eso. El libro que estamos estudiando dice eso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y primogénito, por si acaso, un paréntesis, primogénito no quiere decir solamente que ha sido el primero. En este caso, de la creación, primogénito quiere decir que fue el primero de ser creado, pero Cristo no fue creado. Él existió desde la eternidad y va a seguir existiendo. Primogénito aquí, sobre toda la creación, lleva en sí la referencia, no de que Él fue creado, sino de que Él tiene la autoridad
principal, el primogénito de toda la creación, el que tiene la autoridad, porque por medio de él las cosas fueron creadas, dice Juan. Por medio de él lo que fue hecho, no, por medio de él todo lo hecho fue hecho, pero todo fue por medio de él. Por medio de él el arrepentimiento y la fe en su sacrificio están unidos en Cristo. Como resultado podemos decir lo que vemos en Efesios 4, versículo 24, dice que podemos vestirnos del nuevo ser. Dice que ese nuevo ser es creado según Dios en su justicia, en la santidad de la verdad. Por medio de Cristo, por medio de su redención, por medio de Él, con su muerte y con su resurrección, Jesús vence al pecado, vence la muerte, resucita al tercer día y comenzó a conducirnos a ese nuevo Cristo, a ese segundo Adán, al mejor paraíso que el huerto del Edén, donde vamos a vivir con una masculinidad y una feminidad perfectas en Cristo. Es por eso, es por eso que de este lado de la cruz, de este lado de la eternidad, de este lado del Nuevo Testamento, Dios dice, lo que Dios dice acerca de los hombres y las mujeres y nuestros roles es sumamente importante. ¿Y saben qué es lo que dice en el Nuevo Testamento con respecto a esto? José, ayúdame porfa leyendo Gálatas 3:28. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tanto hombre, y aquí por si acaso no quiere decir que seamos exactamente los mismos en cuestión de roles, sino que tanto hombres como las mujeres somos herederos de la redención. Somos partes del mismo cuerpo de Cristo. Ambos estamos llenos de su Espíritu Santo. En ambos, hombres y mujeres, mora su Espíritu Santo. Ambos hemos sido redimidos. Cristo pagó el precio de nuestros pecados independientemente de nuestro sexo, de nuestro género, de nuestra nacionalidad. Cristo vino a no ser acepción de personas, seamos gentiles o seamos judíos, dice, no haya excepción de personas. Perdón. Cristo. Él vino a redimir, tanto hombres como mujeres somos herederos, los dos, sin distinción, en la iglesia. Ahora, hombres y mujeres, ambos se sirven entre sí. No hay distinción en eso. Eso es lo increíble, de que hombres y mujeres nos servimos. Tenemos que ver ahora cuál es el rol en el que tenemos que servir. Obviamente nosotros vamos a responder diciendo de esta forma que la obra de Cristo no elimina las distinciones de los roles, para nada, sino que lo que hace Cristo, la obra de Cristo, es redimir esos roles. O sea, los vuelve a establecer como lo que tiene que ser lo correcto, el correcto orden, el correcto aspecto funcional, el correcto, justamente lo que hablábamos acá. Cristo redime esto, el aspecto estructural, quiénes somos, nuestra identidad. Cristo redime lo que estamos llamados a hacer, nuestro servicio, el aspecto funcional. Y Cristo redime las relaciones, el cómo tenemos que convivir. Eso es lo que hace esa redención en Cristo. Varón y hembra, hombre y mujer, chicos y chicas, son uno en Cristo. Sin embargo, también lo que nos muestra la palabra de Dios es en Efesios 5, por ejemplo. En el Nuevo Testamento nos muestra que los esposos están llamados a conducir, a guiar a sus esposas por medio de un amor sacrificial, por medio de una entrega voluntaria, por medio del amor sacrificial hacia sus esposas. Y las esposas están llamadas a someterse a sus maridos. Es un sometimiento voluntario de ambas personas que en la práctica se evidencia de una manera diferente. En 1 Timoteo 2 vemos que los hombres, vemos que solamente los hombres en realidad deberían tener la autoridad de enseñar en la iglesia. Ese es el orden que nos muestra. En una comunidad cristiana como la que nosotros pertenecemos, entonces el liderazgo masculino redimido,
O sea, que el líder masculino redimido que ha sido salvado por Cristo no oprime, no, no castiga, no oprime, sino que bendice. Y a medida que los hombres y las mujeres se esfuerzan por expresar su humanidad en un común acuerdo, obviamente, con el diseño original que Dios implantó y complementario creado por Dios, es cuando nosotros estamos evidenciando que hemos sido redimidos. Cuando los hombres y las mujeres, déjenme repetir esto, cuando los hombres y las mujeres se esfuerzan por expresar, por expresar su humanidad en un común acuerdo con el diseño original y complementario creado por Dios, estamos evidenciando que hemos sido redimidos. Así que en la medida en la que nosotros nos entreguemos a la palabra de Dios para ser llenados de esa palabra, para tratar de que nuestra fe confesional, lo que decimos creer, se manifieste en una fe funcional en nuestro actuar cristiano, es de que nosotros deberíamos volver a los inicios de la creación. Deberíamos volver al rol, y no es cuestión de ser anticuado, es cuestión de ser bíblico, porque la masculinidad tiene un origen bíblico, un origen en la creación, un origen que por causa del pecado ha quedado distorsionado, sin embargo, por causa de la redención en Cristo, es de que ahora podemos vivir conforme al diseño original de Dios. Es como tienen que ser las cosas. No es como yo quisiera que sean las cosas. No es como a mí me parezcan mejor que deberían ser las cosas. No, es como a Cristo le complace que sean las cosas. Es como Dios Padre ya diseñó este rol. Y es como Cristo mismo vino a redimirnos, a volver a rescatar esa distorsión en la que vivíamos, en la que vivimos en realidad. Y gracias a Cristo ahora nosotros ya podemos ver, discernir, ya podemos evidenciar que evidentemente, pucha, estábamos antes cegados para esto, para este momento. O sea, ¿qué va a ocurrir cuando lleguemos al fin? Esto. La Biblia describe ese día como un día increíble, un día nuevo, con una nueva creación, dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que van a haber cosas que van a cambiar, que van a ser diferentes. El matrimonio, por ejemplo, ya no va a ser como lo conocemos. La Biblia nos muestra que en el cielo, en la gloria, no van a haber matrimonios, no van a haber casamientos. Dice que no se van a dar casamientos entre sí. Leamos Lucas. Lucas dice, en el versículo, capítulo 20, versículo 34 al 36. Leámoslo para que no piensen que se las estoy charlando. Miren Lucas 20, 34 al 36. Dice lo siguiente. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo a sus discípulos, perdón, los hijos de este siglo se casan, o sea, de este siglo, en la tierra, en este tiempo se casan y se dan en casamiento. Pero más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, el venidero y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, de que ya allá los creyentes juntos, ya no vamos a casarnos entre nosotros, porque ahora vamos a ser nosotros la esposa de Cristo, la que en su misión se va a entregar, la que alegre y gozosamente va a servir, la que alegre y gozosamente va a adorar por la eternidad. Y por otra parte, el género fue un regalo de Dios. O sea, yo agradezco a Dios de que somos distintos. Gracias a Dios las mujeres son diferentes. Gracias a Dios las mujeres son diferentes a los hombres. Gracias a Dios el rol de las mujeres es distinto al de los hombres. Porque si no fuesen distintos como hombres, si el rol de la mujer no fuese diferente al mío como hombre, entonces, ¿cómo, cómo pudiera existir esa complementariedad? ¿Cómo pudiese existir esa ayuda idónea? ¿Cómo cómo pudiésemos nosotros servir con esa ayuda a Dios de una forma gozosa?
si es que fuésemos iguales. Por eso es que gracias a Dios somos diferentes. O sea que va a llegar un momento en donde toda esta contaminación, toda esta maldición del pecado por causa de nuestra desobediencia, como consecuencia que estamos pagando porque somos responsables de esto, va a haber un momento donde gracias a Cristo Él se va a encargar de deshacerla, donde ya no van a haber diferencias. Es por eso que todos tenemos que confiar en ese hombre perfecto, en el segundo Adán, que por su muerte nos abrió el camino para ser adoptados en su familia. Es por eso que, gracias a Cristo, vamos a ser redimidos de esta condición. Gracias a Cristo, es de que todo esto que nosotros ahora vivimos, toda esta distorsión de los roles, toda esta confusión de pensamiento cultural, todo esto que nos está tocando vivir de este lado de la eternidad, una vez que se haya consumado la segunda venida, una vez que ese Cristo vuelva a rescatarnos, a recoger a su iglesia, a su esposa, ya no va a haber más esto. Pero qué increíble, me pongo a pensar ahorita, ahorita, qué increíble es poder vivir ahorita en la tierra esta realidad. Gracias a Cristo podemos nosotros manifestar a través del matrimonio esta gloriosa diferencia entre hombres y mujeres, entre la masculinidad y la feminidad. Gracias a Cristo podemos nosotros encontrar identidad en Él. Y en base a esa identidad puesta ya por Él, no por una cultura ni una sociedad, en base a la cultura, a la identidad puesta por Cristo, reflejarlo de una forma correcta. Vivir para, como dice Isaías 43, manifestar su gloria, porque fuimos creados para darle la gloria. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a todo esto que hemos visto, o quizás que quiera comentar algo. Chicos, porfa. Somos libres de comentar, libres de cada uno contar quizás alguna experiencia con respecto a este tema. Yo quería comentar justamente lo último que dijiste y no sé, Lucky, si te acuerdas que lo vimos igual cuando nos entramos el anterior sábado, que estabas leyendo Efesios nuevamente, que desde el comienzo vimos, igual en el estudio de Efesios que vimos, que fuimos predestinados antes de la creación y unos versículos, creo que es el 6 más o menos del 1 y unos versículos más adelante nos muestra el propósito que dice con el fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y pucha, eso es algo increíble, digamos, ¿no? Y que complementa justamente con lo que ha explicado Pablito. Bien, mi bro. También buenísimo. Bien. Vos, Luquisito, algo para comentar. Romanos 8:28. No, sí, pues que, o sea, está bien claro, digamos, ¿no? O sea, como decías al principio, tal vez ahora parece un poco pesado, pero es realmente importante, ¿no? Son versículos, son temas que son buenos que los toquemos, ¿no? Para poder realmente fundamentarnos, ¿no? Verdaderamente en la palabra y estar seguros, digamos, de lo que vamos a aprender y todo es realmente algo que está escrito en la palabra, ¿no? Y no es algo que Pablo nos va a enseñar, digamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha sido súper bueno ahora. Buenísimo. Sí, exacto. Capaz sea un poco más pesado este día, pero van a ver que ya más adelante va a ser más liviano todo, porque esta es la base, ¿no? En realidad esta es la base de todos estos temas. Y nada, la verdad que lo que me gusta de esto, creo que haciendo todos estos materiales y todo esto puedo rescatar de que me doy cuenta que en la práctica, y a ver, seamos un poco más prácticos, ¿no? Si bien es harto conocimiento, si bien es harto estudiar y todo lo demás, ¿cómo lo pongo en la práctica? ¿No?
porque de nada sirve la verdad que estudiemos, no sepamos versículos de memoria, sepamos la diferencia de los roles si es que no lo ponemos en práctica. Y es que a lo largo de nuestra vida, básicamente, el cristianismo consiste de eso, consiste de poner en la práctica todo aquello que nosotros eh, conocemos de parte de Dios. Así que por eso es de que me encanta ese versículo que dice, gustad y probad, ¿no? Que el Señor es bueno, que gloria, Él bendice a los que en Él confían, en los que Él se refugian. Entonces, gustemos y probemos que esto es verdad. Entonces, a lo largo de todo este estudio que vayamos teniendo y lo que vayamos aprendiendo, por supuesto, pongámoslo en práctica. Otro claro ejemplo, por si acaso, primera de Timoteo 4 dice que los hombres tienen que tratar a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, con pureza, dice, como a sus hermanas. Eso es algo práctico. ¿Cómo la tratás con pureza? Como a tu hermana, como a tu familia. ¿Cómo nos comportamos nosotros como esposos más adelante, como futuros padres de familia? Entonces, ahí tenemos que leer quizás Efesios 5 y darnos cuenta de cómo yo pongo todo esto en la práctica, ¿no? Cómo yo amo con un amor sacrificial. Cómo mi esposa tiene que amarme con un amor de sometimiento, con una sujeción, con una entrega. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no es una entrega autoritativa, sino que es voluntaria. Entonces, muchas de estas cosas nosotros vamos a ir aprendiendo. Como les comentaba en un comienzo, en la introducción, vamos a nosotros a aprender, y digo nosotros porque yo igual estoy aprendiendo todo esto, el cómo ser un mejor trabajador, cómo ser un mejor hijo, cómo ser en un futuro un mejor padre, cómo ser un futuro esposo, cómo amar, cómo respetar, cómo cuidar ese corazón de mi futura esposa. Y cada uno de nosotros acá debería ser ese nuestro objetivo, reflejar a Cristo a través del rol que Él ya ha establecido para nosotros. Así que, obviamente, todo esto empieza con una identidad, ¿no? La identidad que tenemos en Él, la identidad de hijo, la identidad de hombre, la identidad de haber sido rescatado, redimido, perdonado. Así que, nada, chicos, de verdad espero que haya sido de bendición. Voy a cortarle el video. Ya. Espero que haya sido de bendición, de verdad. Y no corté el video.